Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Ah, prosiguiendo aquí con la lectura del libro de Apocalipsis, en el último capítulo estamos durante este mes, vamos a estarlo leyendo y trayendo a memoria un poquito la palabra de Dios, el consejo, su amonestación, a fin de que seamos participantes de lo que Él ha preparado para los que le aman, como nos dice la Escritura. Y en esta ocasión, bajo el título Bienaventurados los que guardan la palabra de este libro, y muy probable la expresión de este libro se refiere al libro de Apocalipsis. Yo en lo personal diría que a todo este libro, la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, porque quizás hay algunos que digan o hacen diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante, la Santa Biblia y la Sagrada Biblia. En lo personal, cualquiera de las dos Biblias que usted lea, como dice la Escritura, escoja lo bueno, deseche lo malo. Así que lea cualquiera de las dos Biblias. Las he leído en lo personal y cualquiera la recomiendo como la palabra de Dios. Solamente escoja lo que es bueno y deseche lo que es malo, según vaya leyéndolo, según su conciencia, según lo que le dicte el Espíritu Santo en su vida. Las dos le van a conducir al cielo si enfoca su mirada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él para eso murió, para salvar a los pecadores, de los cuales puedo decir, soy uno de ellos. Pero gracias a Dios porque en su misericordia nos ha redimido para su honra y para su gloria. Hemos estado hablando acerca de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, o la ciudad que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para su pueblo. Si usted tiene en mente lo que hemos mirado en los evangelios cuando los estuvimos leyendo el año pasado, especialmente el Evangelio de Juan, por 4 años he leído los 4 evangelios. Un año me ha tomado para cada uno de los evangelios, así que hemos leído los 4 evangelios. Este sería el 5.º año leyendo en el libro de Apocalipsis. Y en el Evangelio según San Juan nos dice nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que esta ciudad que se nos revela en el libro de Apocalipsis, puedo decirles, es la Nueva Jerusalén, es la ciudad que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para su pueblo. Y no sé si usted desee estar ahí, pero Él prometió durante su ministerio: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que procuremos nosotros, pues, con decisión propia, decisión voluntaria, y puedo decirle, nadie va a decidir por usted para llegar a esa ciudad. Usted es el único responsable de entrar o renunciar a esa entrada. Juan nos amonesta diciendo en 1 de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Él nos hizo hijos de Dios por adopción, por medio de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios por cuanto le hemos recibido, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, veremos a nuestro Señor Jesucristo tal como es. Ahora, lo que no era posible
será posible. ¿Sí? No era posible ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, el rostro de Dios en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo pudieron ver su rostro quienes estuvieron durante su ministerio, y quizás al presente no podemos ver nosotros su rostro por cuanto está en gloria, pero lo veremos tal cual es en aquel día. En Apocalipsis 22:4 nos dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahora, en el libro de Éxodo 32:20, Dios le hace al pueblo saber, e inclusive a Moisés, quien tuvo una relación juntamente con él, dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que podemos nosotros decir, y Juan nos lo testifica, que a Dios nadie le vio jamás, en Juan 1:18. Mas el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado a conocer, y Él nos lo presentará en aquel día, como dice en otras porciones la Escritura. Así que vemos nosotros pues que en esa preciosa ciudad, Apocalipsis 22:5 nos dice: ahí en esa ciudad no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que podemos nosotros decir que es ahí donde Dios cumplirá poco a poco lo que fue revelado a los profetas, Dios cumplirá de lleno lo que poco a poco fue revelado a los profetas por medio de sus siervos. ¿Sí? Y uno de ellos escribió: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Esa palabra que en el principio Dios dijo, o salió del seno de Dios y dijo: sea la luz, y fue la luz. Esa palabra pudo ser lámpara a los pies de uno de los escribientes de la Escritura. Y podemos decir que a nosotros también nos ilumina el camino que hemos de seguir, nuestro Señor Jesucristo. Otro también escribió lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Sí? Así que cada quien tiene su expresión según la relación que tuvo con Dios. En Juan 1:6 nos dice, dando testimonio: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y está hablando no de Juan el escritor, ni de Juan del cual estamos mirando el Apocalipsis, sino de Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista. Este Juan el Bautista, dice, vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, de nuestro Señor Jesucristo, para que diese testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que podemos nosotros decir que esa palabra que salió del seno de Dios, al decir sea la luz, y fue lo primero que fue hecho, se llevó a cabo conforme al propósito que Dios dijo. Esa palabra que después salió y dijo: produzca la tierra seres vivientes, produzca lo que Él ordenó, fue hecho. Así que esa palabra creó todas las cosas. Pero al final de los tiempos esa palabra se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice la Escritura: el mundo por Él fue hecho, por esa misma palabra que salió de la boca de Dios. Así que Jesús se manifestó durante su ministerio y habló en sus enseñanzas. Juan 12 dice, Juan 14:12, Jesús les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Ahora,
El apóstol Pedro nos testifica diciendo que nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16 nos dice: el único que tiene la inmortalidad, nuestro Señor Jesucristo. Y durante su ministerio Él nos dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente en sacrificio por los pecados de su pueblo o por sus amigos. A los que pudieran creerle los llama amigos, ¿sí? Nadie me la quita, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso es que nos dice: el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, también en 1 de Juan 1:5 nos hace saber: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso nos dice la Escritura que ellos, el Padre y el Hijo, iluminarán la ciudad, porque estará en medio de ellos, habitan en luz inaccesible, ¿sí? Y nos hace una amonestación en 1 de Juan: si decimos que tenemos comunión con Él, si usted dice que tiene comunión con Dios o que Dios es su Padre, y andamos en tinieblas, es decir, andamos haciendo las obras de pecado, las obras de las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, si andamos en luz, si nos apartamos del pecado, de las cosas que moralmente su conciencia le instruye, están malas delante de Dios o que no son correctas ni delante de la sociedad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si nos apartamos, si pedimos perdón. Recuerde, en sus amonestaciones nuestro Señor Jesucristo decía: te perdono, vete y no peques más, ¿sí? Así que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Note, todos somos pecadores, porque Dios todo lo puso, lo encerró bajo pecado para tener de todos misericordia, para ponernos a todos en el mismo nivel, para que fuera un solo sacrificio en expiación por los pecados de todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo, si es que podemos creer en Él, ¿sí? Así que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos estado envueltos en pecado, pero gracias a Dios que en su misericordia Él es fiel y justo y perdona nuestros pecados, ¿sí? En Juan 20:31 nos dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esta vida la podemos disfrutar en su presencia, en esa ciudad que Él fue a preparar para los que le esperan. ¿Está usted esperando ese glorioso regreso? Y aquí donde principiamos con nuestra lección que dice, o bajo el título: bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. Apocalipsis 21:1, que vamos a leer del 9:22, trayendo a memoria un poquito de la lección pasada para que tengamos en mente de quién o a quién se refiere Juan cuando habla al respecto. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las 7 copas de la ira
las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo. ¿Sí? Así que es el ángel que le está mostrando las cosas finales de este último capítulo de Apocalipsis. Y este ángel le dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay cosas que van a suceder pronto, unas buenas y otras malas, unas de bendición y otras de juicio y destrucción para los pecadores. Pero, ¿en qué bando se encontrará usted? Vamos a mirar algunas de las cosas que han de suceder pronto. Ahora, recuerden, en Mateo 10:22 nos dice la Escritura, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esas son cosas que van a suceder. Y puedo decirles desde que nuestro Señor Jesucristo partió de esta tierra y fue levantado en gloria, desde entonces se ha perseguido a los evangélicos, se ha perseguido a los cristianos, se ha perseguido a los que leen este libro y a los que se rigen por medio de las leyes de este libro. ¿Qué puedo decirles? No le hacen mal a nadie, antes procuran su bien, pero el adversario se ha encargado de traer infamia sobre los que leemos este libro para traer persecución, para maltratarlos, para destruirlos, queriendo quitar el testimonio de Dios en la tierra. Por eso es que la Escritura nos hace saber desde un principio nuestro Señor Jesucristo diciéndolo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, cosas que han de suceder y que nuestro Señor Jesucristo reveló en el libro de Apocalipsis, nos dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y ya lo miramos en la clase pasada, que en medio de la ciudad está el árbol de la vida y que da sus frutos cada mes. Así que al que venciere comerá del árbol de la vida. Otra de las cosas que nos dice Apocalipsis 2:11, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Así que bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder contra ellos. Y estos son palabras que se han de cumplir no muy lejos. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus siervos y nos lo dice a nosotros, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, porque Él tiene la autoridad sobre la vida. Así que prosigue diciendo Apocalipsis 2:7 de las cosas que han de suceder, y note, en cada una de estas expresiones dice el Señor, al que venciere. ¿Sí? Así que es necesario permanecer, prevalecer, perseverar en la palabra de Dios hasta el fin de nuestros días. Al que venciere le daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Y esto por cuanto el Señor ha prometido que Él hará nuevas todas las cosas y que de lo primero no habrá memoria ni mal vendrá al pensamiento. Así que hasta nuestro nombre no lo va a cambiar el Señor, para que no tengamos de qué avergonzarnos en aquel día, porque nuestro Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas nuevas según su voluntad. Y Cristo durante su ministerio nos lo dijo, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en el nombre de Jesús nosotros podemos vencer, porque Él venció por nosotros. Lo único que nos resta es permanecer en Él. Y la Escritura
nos hace saber de qué manera. Someteos pues a Dios. Sométase a la palabra de Dios. Cúmplala. Practíquela. Resista al diablo en las tentaciones que le diga, haz esto, no lo haga, permanezca en santidad, obedezca al mandato de Dios y no le pasará nada. Dice, el diablo huirá de vosotros, resístalo. El diablo huirá de vosotros, en Santiago 4:7. En el verso 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Note, es necesario que haya disposición en nosotros de acercarnos a Dios para que Él pueda acercarse a nosotros. Si nosotros no acudimos para acercarnos a Él, Él tampoco se acercará. Recuerde, Dios es santo. Y solamente a un corazón contrito y humillado, a un corazón arrepentido, es al que a Él se acercará. ¿Sí? El consejo que nos dice Santiago es este: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellos que dicen, le serviré, no le serviré, bueno, permanezca en el Señor. Tome una decisión firme. ¿Sí? Y prosigue diciendo Apocalipsis 2:26, y note que siempre dice al principio de estos textos, en las cosas que han de suceder pronto, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Ahora, esto es lo que dice el Señor, pero note, al que venciere, Él le dará autoridad sobre las naciones. Y ahí se cumple lo que encontramos en otras porciones que nos dice la Escritura, aún desde el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Israel y luego refiriéndose a la iglesia en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:5 nos dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, o el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, note, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice Apocalipsis 2:22, en bendición o en la bienaventuranza que tendremos, yo le daré autoridad sobre las naciones. Por eso Apocalipsis 2:1-6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sí? Por esto el apóstol Pedro, testifica. 1 Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que puedo decirles, hay una responsabilidad en cada uno de los que hemos creído en el Señor. Y esa responsabilidad es que si oímos que en Jesús hay salvación, proclamemos que en Jesús hay salvación. El que oye, dice la Escritura, diga, ven. El que quiera, venga y beba del agua de vida gratuitamente. ¿Sí? Pero al que oyó, le es necesario proclamar que en Jesús hay salvación. Y note, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, porque Jesucristo nos redimió para la gloria del Padre. Son grandes cosas las que Dios ha hecho con nosotros, maravillosas, quizá increíbles y a veces imposibles para una mente humana de realizar. Pero noten que la Escritura tiene su cumplimiento, y aunque eso está en un misterio, solo leyéndola como está escrita podemos entenderla
y comprenderla si el Espíritu de Dios está en nosotros. Y usted puede pedir que el Espíritu de Dios le instruya, le enseñe. Apocalipsis 22, 7, prosiguiendo la lectura, nos dice: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. El libro de Apocalipsis, pero también diría yo de la Biblia completa. Porque recuerden, la oración de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que es la palabra de Dios la que nos santifica. Por tanto, es necesario que la conozcamos para que sepamos de qué cosas debemos de apartarnos, ¿sí? Y hay del que no la guarda, y no las guarda porque no las conoce, y no las conoce porque no las ha querido conocer, o porque no ha querido inquirir, ¿sí? Porque no se ha tomado el tiempo para leerla, para inquirirla, para conocerla, o porque no se lo ha permitido a causa de su religiosidad, ¿sí? Porque muchas de las veces, conforme a la tradición, hemos sido enseñados en una cosa y no queremos saber de otra, aun cuando ahí se nos dice que esta es palabra de Dios, ¿sí? Tal vez también sea porque su orgullo es inquebrantable y dice: nací así y así muero. Pero la Escritura nos hace un llamamiento, y Dios nos lo dice así, a través del profeta Zacarías 1:3 dice: Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Esa es la invitación que Dios hace a cada uno personalmente, ¿sí? No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron a los profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. Así que es una amonestación general. Si nuestros padres no acudieron, usted debe de acudir al llamado que Dios da, ¿sí? Es ahí donde entra la invitación personal, propia a cada uno. Jeremías 15:19 nos dice: por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Sí? A una sola persona, usted es responsable, pues, si decide convertirse al Señor o no. Él promete restaurarnos, no importa lo que hayamos sido, no importa la multitud de nuestros pecados, Él promete restaurarnos. Y dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Promete aún llevarnos a su presencia, no importa cómo lo que hayamos sido, o lo que hayamos hecho. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, es aquí donde se nos da la responsabilidad de hacer, de comunicar, de predicar el Evangelio, de proclamar lo que hemos escuchado acerca de Dios. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Así que es un deber para nosotros, pues, disponernos a escuchar, a conocer, a practicar la palabra de Dios. El que guardare estas cosas, o las cosas que están en este libro, nos dice Apocalipsis 22:7, 22:8 nos dice: yo, Juan, soy el que oyó estas cosas, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Sí? La expresión es clara. No lo hagas, no te postres delante de mí, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas
y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que podemos darnos cuenta, y usted darse cuenta también, y no dejarse engañar, que si un ángel no permitió ser adorado u honrado o venerado, como una figura de ser humano, o cómo es que a una figura de ser humano se le ha de dar honra, gloria o alabanza. Recuerden, esto se promueve, pero es engaño. La Escritura nos dice claramente, en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sí? Podemos pues observar, podemos pues expectar que no debemos de dar gloria, honra ni alabanza a ninguna de las cosas creadas en este mundo, solo al Dios vivo. Y por último, Apocalipsis 22:10 nos dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que hay acceso para cada uno de nosotros para adquirir conocimiento del contenido de este libro, sea solamente del Apocalipsis o sea de la Biblia completa, pero el conocimiento de ella le puede conducir a la vida eterna. No lo ignore. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a sus corazones. Hasta la próxima.